Oigan amigos, ¿qué tal les dijera que la inmortalidad o vida eterna de Dios no es vivir para siempre como muchos aseveran? Vida eterna o la inmortalidad es tener todo el poder y conocimiento infinito de Dios, y la vida eterna o la inmortalidad es conocer a Jesús, que es el Hijo de Dios, o el alma de Dios, y al Padre, que es el Espíritu Santo de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Jesús y al Padre es conocer todas las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios sabe las cosas de Dios. ¿Quién sabe las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo que mora en él? Y las cosas del ser humano sabe el espíritu humano que mora en él. ¿Quién sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que mora en él? Y todo el poder y conocimiento infinito de Dios, eso está en nuestro espíritu humano. Solo es cuestión de acordarnos, nada más es eso. También recuerden lo que Dios dijo a Adán y a Eva en el jardín del Edén, y a los seres humanos a la caída del género humano, que el día que coman del árbol del fruto prohibido moriría el ser humano eternamente. Y fue así cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido por Dios. En ese instante, en ese momento, nació el alma, el yo, el ego y el individualismo del ser humano, y empezó a gobernar el alma al espíritu humano. Empezó el alma a crear las realidades que quisiera el alma, como preocupaciones, enfermedades, vejez, dolores, estrés, ansiedad, pánicos, miedos y etcétera. Y así fue como el ser humano olvidó o empezó a olvidar todas las cosas de Dios, como el poder y conocimiento infinito de Dios, y así fue cuando el ser humano murió eternamente, manifestando la mortalidad con las realidades que creaba el alma, el yo, el ego y el individualismo del ser humano. Cuando Adán y Eva tenían acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol ese Adán y Eva y todos los seres humanos, y lo que estaba en medio del árbol o ser humano están los órganos sexuales, y su fruto es el sexo. La vida eterna, el árbol es Dios, y su fruto todo el conocimiento y poder infinito de Dios. Cuando Adán y Eva y todos los seres humanos tenían acceso al árbol de la vida eterna, ellos no sabían qué era la preocupación, el estrés, la ansiedad, los miedos, pánicos y enfermedades, sentimientos de culpa y etcétera. Así era como se manifestaba la inmortalidad en el ser humano. La inmortalidad es algo indestructible, y por tanto en aquellos días los seres humanos no eran destruidos por nada, para nada, ellos eran intocables. Y cuando el espíritu humano controlaba al alma, al ego, al yo, al individualismo del ser humano, se manifestaba la inmortalidad del ser humano, porque el espíritu humano no creaba las realidades como las preocupaciones, miedos, estrés, pánicos, enfermedades, sentimientos de culpa y etcétera. Pero cuando se volvieron mortal, comiendo del árbol del fruto prohibido por Dios, se volvieron destructibles, vulnerables y tocables, porque desde ahí hasta nuestros días lo que nos destruye a nosotros los seres humanos son la preocupación, el estrés, la ansiedad, los miedos, los y etcétera. Y así entonces en nuestra vida hasta nuestros días se manifiesta la mortalidad en el ser humano, cuando el alma, el ego, el yo y el individualismo del ser humano empezó a gobernar al espíritu humano. Se manifestó la mortalidad del ser humano. Un ser inmortal es ser gobernado el alma por el espíritu humano y no vivir sin preocupaciones, sin enfermedades, sin sentimientos de culpa, sin dolores y etcétera toda su vida. Y un ser mortal es ser gobernado el espíritu humano por el alma del ser humano y vivir con preocupaciones, con enfermedades, con sentimientos de culpa, con dolores y etcétera toda su vida.